todos, nosotros somos el equipo 3 y hoy presentamos el tema del esqueleto humano. Y el equipo está conformado por Ávila Moctezuma Miranda, Beltrán Mojica Erandi Valeria, Godínez Velázquez Leslie Montserrat, Ramírez Bello Sheila, Pérez Gante Kelly y Ríos Salazar Alan Enrique. Bueno, ¿qué es el esqueleto humano? El esqueleto humano es un conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su estructura. En el adulto consta de 206 huesos. Está formado por tejido óseo y tejido cartilaginoso. Representa alrededor del 12% del peso total del cuerpo humano. Por lo tanto, el esqueleto de una persona de 75 kilogramos pesa 9 kilogramos. Los huesos se unen entre sí mediante articulaciones y están estrechamente unidos a ligamentos, tendones y músculos. El esqueleto, también llamado sistema esquelético o sistema óseo, formado el aparato locomotor junto con el sistema muscular. El número de huesos en personas adultas va de 206 hasta los 208 aproximadamente, pero esta cifra no se cumple en los niños pequeños y menos aún en los recién nacidos. Eso se debe a que los recién nacidos nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal del parto. Por ejemplo, tenemos los huesos del cráneo. Si palpamos la cabeza de un recién nacido, encontramos partes blandas llamadas fontanelas. En ella, los huesos están unidos por cartílago que luego se osificará para formar el cráneo de un adulto. También el maxilar se encuentra dividido en dos: el maxilar superior y el maxilar inferior. Cuando se sutura, el maxilar inferior dará lugar a un tipo de sutura, llamada sínfisis. Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se refiere, pero como promedio para el adulto es alrededor de 206 huesos. Y aquí tenemos algunas divisiones de los huesos. El esqueleto humano se divide en dos partes: esqueleto axial, formado por el cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. Consta de 80 huesos. Y tenemos el esqueleto apendicular, formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores, con la cintura escapular y pelviana. Consta de 126 huesos. Bueno, tenemos el esqueleto axial, que incluye 80 huesos aproximadamente. Huesos de la columna vertebral o raquis, 26 huesos aproximadamente, divididos en 7 vertebrales cervicales, ahí constan el cuello, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro formado por la función de 5 vértebras y un coxis formado por la fusión de 4 vértebras, cabeza con 29 huesos, dividida en cráneo por 8 huesos, cara con 14, oído con 8 y el hioides, que es un hueso localizado en la garganta que no está articulado. Tórax con 25 huesos divididos en 12 pares de costillas y un esternón. Y tenemos el esqueleto apendicular. Tiene 126 huesos divididos en huesos de la cintura escapular o del húmero, formado por 4 huesos. Huesos de la extremidad superior, 30 huesos en cada brazo, divididos en brazo con un hueso, antebrazo con 2 huesos, carpo o muñeca con 8 huesos, metacarpos o mano
con 5 huesos y falanges o dedos con 14 huesos. Y tenemos los huesos de la cintura pélvica o cadera, formado por 3 huesos unidos, huesos de la extremidad inferior, 30 huesos en cada pierna divididos en muslo con un hueso, pierna con 2 huesos, tarso con 8 huesos, metatarsos con 5 huesos y falanges con 14 huesos. Bueno, esto es en general, aquí no nos metemos tanto en especificaciones. Y siguiente, tenemos las funciones del esqueleto. Bueno, el esqueleto tiene varias funciones. Una de ellas es sostén mecánico y mantenimiento postular. El esqueleto funciona como una estructura rígida que da forma al organismo, mantiene la morfología corporal y hace posible la posición bípeda o recta, más bien dicho. Tenemos función de movimiento. Las uniones entre dos huesos adyacentes, o más bien dicho articulaciones, hacen posible los movimientos corporales. Además, los huesos sirven como lugar de inserción a los tendones de los músculos. Y también tiene función de protección. El esqueleto actúa en muchos casos como protección de los órganos internos. De esta forma, los huesos que forman el cráneo protegen el encéfalo. Las vértebras de la columna vertebral sirven de protección a la médula espinal y a las costillas. Evitan que se produzcan daños en los pulmones, el corazón y los grandes vasos sanguíneos del tórax y que conectan junto con el corazón. También tenemos otra función que es almacén metabólico. Funciona como moderador de la concentración e intercambio de sales de calcio y fósforo. Y ahí tenemos la mentada bomba de sodio. Y también tenemos producción de células sanguíneas. Tiene lugar en el médula ósea roja que se encuentra en el interior de algunos huesos. Continuando, tenemos la estructura superficial de los huesos. Los huesos que forman el esqueleto constan de varias partes. Una es diáfisis. ¿Qué es la diáfisis? Se llama diáfisis a la posición central o cuerpo de los huesos largos. Tenemos la epífisis. ¿Qué es la epífisis? Se llama epífisis a cada uno de los extremos de los huesos largos. Tenemos una metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? Se llama metáfisis a una zona intermedia de los huesos largos que están situadas entre la zona central, que es la diáfisis, y los extremos, que es la epífisis. También tenemos el cartílago articular. ¿Qué es el cartílago articular? Es una estructura formada por tejido cartilaginoso que se interpone entre los extremos de dos huesos adyacentes, permitiendo el deslizamiento de las superficies en contacto, gracias a que presenta un coeficiente de fricción muy bajo. No tiene vasos sanguíneos y se nutre a través de las médulas del líquido sinovial que penetran en su superficie. Está formado por células especializadas llamadas condrocitos y una matriz extracelular compuesta por fibras de colágeno tipo 2. Periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es una membrana de tejido conectivo fibroso y resistente que cubren los huesos por su superficie externa. También tenemos la cavidad medular. ¿Qué es la cavidad medular? Es un espacio sin tejido óseo, ubicado en la zona central de la diáfisis de los huesos largos. La cavidad medular está rellena por médula ósea amarilla, tejido formado por células adiposas
que almacenan importantes cantidades de triglicéridos que suponen una reserva energética. No debe confundirse la médula ósea amarilla con la médula ósea roja, también presenta en el hueso, que tiene la función de producir las células sanguíneas. Y por último tenemos la estructura del endostio. ¿Qué es el endostio? Membrana delgada del tejido conjuntivo que tapiza la superficie interior de la cavidad medular de los huesos largos. Bueno, también mencionamos los tipos de huesos. Los huesos del esqueleto humano pueden dividirse en varios tipos, dependiendo de su forma. Tenemos los huesos largos. Predominan la longitud sobre otras dimensiones, como ocurre con los principales. Huesos de las extremidades: fémur, tibia, peroné, húmero, cúbito y radio. Tenemos los huesos cortos. No predominan ninguna de las dimensiones sobre las restantes. Su forma es más o menos cúbica. Por ejemplo, los pequeños huesos que forman el carpo en la muñeca y el tarso en el tobillo. También tenemos los huesos planos, por ejemplo, los huesos que forman la bóveda del cráneo. Tenemos los huesos irregulares, por ejemplo, las vértebras que forman la columna vertebral. Tenemos huesos sesamoides o sesamoideos. Son pequeños huesos accesorios que se presentan en diversas localizaciones, generalmente en las proximidades de los tendones, sobre todo en manos y pies. Reciben su nombre porque la forma puede recordar a la de la semilla del sésamo. Bueno, hablaremos de la histología del tejido óseo. Tiene una matriz abundante y células muy separadas entre sí. La matriz está formada por 25% de agua, 25% de fibras proteínicas, 50% de sales minerales cristalizadas. Las células son células osteógenas, son células madre no especializadas con capacidad de división. Sus células hijas son los osteoblastos. Se localizan en la porción interna del periósteo y del endostio. Osteoblastos son las células que construyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo e inician el proceso de calcificación. Osteocitos son las células maduras principales del tejido óseo. Derivan de los osteoblastos, que quedan atrapados en la matriz, intercambian nutrientes con la sangre. Osteoclastos son células muy grandes, formadas por la fusión de 50 monocitos, ubicadas en el endostio. Producen destrucción del hueso por medio de enzimas lisosómicas para permitir el desarrollo, crecimiento y mantenimiento. La dureza del hueso depende de las sales minerales orgánicas cristalizadas que contiene, y su flexibilidad depende de las fibras colágenas. Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios, según el tamaño y distribución de estos espacios. Las regiones de un hueso se clasifican en compactas y esponjosas. Bueno, en general, el hueso compacto constituye el 80% del esqueleto y el esponjoso el 20% restante. Hablaremos del tejido óseo compacto. Este forma la capa externa de todos los huesos, brinda protección y sostén. Está formado por unidades llamadas osteonas o sistema de Haber, que consta de un conducto central que tiene un trayecto longitudinal que contiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Haber, una serie de laminillas concéntricas que rodean el conducto de Haber, que son anillos de la matriz dura calcificada; lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos; los canalículos, que se irradian desde las lagunas en todas direcciones,
llenos de líquidos extracelulares y que contienen delgadas prolongaciones de los osteocitos y comunican a las lagunas entre sí con los conductos centrales. Las osteonas son circulares y que se ajustan perfectamente entre ellas, y las zonas que quedan entre las osteonas están llenas de laminillas intersticiales. Las osteonas son circulares y que se adjuntan perfectamente entre ellas, y las zonas que quedan entre las osteonas están llenas de laminillas intersticiales y laminillas circunferenciales. También tiene vasos sanguíneos y linfáticos. Los nervios provienen del periósteo, penetran en el hueso compacto por los conductores perforantes del Volkmann. Ahora hablaremos del tejido esponjoso y sistemas de Haber. Consta de laminillas dispuestas en la red irregular llamadas trabéculas. En algunos huesos, estos espacios están llenos de médula ósea roja. Las trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas con canalículos comunicantes con otras lagunas. También tiene cartílago. Es un tipo de semirriboso y elástico. Posee más sustancia intercelular que células. No tiene irrigación capilar propia, por eso las células, los condrocitos, reciben el oxígeno y los nutrientes por difusión desde el pericondrio, revistiendo fibroso. Bueno, en este podcast solamente vimos lo más superficial del esqueleto humano. Y pues para más podcasts pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos. Gracias por ver.